El doctor Mateo Herrera llegó a un pueblo, en un atardecer de octubre que teñía las montañas de un rojo enfermizo. El viejo camión de la Secretaría de Salud escupió polvo y dejó frente a la clínica rural, una construcción de adobe con techos de teja que parecía más una reliquia abandonada que un centro de salud. Había aceptado el puesto por un año, el servicio social obligatorio para recién graduados, convencido de que sería una anécdota, un trámite antes de regresar a la ciudad y a su futuro en un hospital de renombre. La bienvenida corrió a cargo del anciano don Cesario, quien además de ser el encargado de la clínica, parecía ser el cronista no oficial del pueblo. Mientras ayudaba a Mateo a descargar sus maletas, sus ojos, velados por cataratas, escrutaron al joven. «Doctorcito», dijo, su voz un rumor de hojas secas. «Aquí las cosas son distintas. La gente prefiere remedios de antes. Y hay lugares que es mejor no perturbar». Mateo sonrió con condescendencia. «No se preocupe, don Cesario. Estoy aquí para ayudar con medicina de verdad». La primera semana fue lenta. Pocos pacientes, miradas recelosas y un silencio denso que caía sobre el valle al anochecer. Fue en la cantina El Descanso, donde Mateo escuchó por primera vez el nombre. Tomaba un café amargo cuando Ramón, el herrero, comentó a otro parroquiano sobre la sequía en los linderos del Monte del Suspiro. «Ni los animales se acercan ya», musitó Ramón, bajando la voz. «Desde lo de la niña Pérez. La sombra está inquieta». Intrigado, Mateo se acercó. «¿Qué sombra?». Los hombres intercambiaron una mirada cargada. Finalmente, Ramón, con los nudillos blancos alrededor de su vaso, comenzó a hablar. «La sombra de los huesos sangrantes, doctor. La bruja. Dicen que hace siglos, era una curandera, Isabel, la más sabia del valle. Pero una fiebre se llevó a su hijo, y en su locura, juró desafiar a la muerte. Buscó secretos en raíces prohibidas y en pactos con cosas antiguas que duermen en la tierra. Ya no muere, pero tampoco vive. Su carne se le cayó hace mucho, y ahora vaga, solo un esqueleto cubierto por una capa de sombra líquida, con gotas de un rojo oscuro goteando de sus huesos. Atrae a los que están al borde de la muerte, prometiéndoles un suspiro más, a cambio de que ella tome el lugar en su lecho, alimentándose del calor que les queda, dejándolos como cáscaras vacías». Mateo soltó una risa corta y incómoda. «Vamos, eso es superstición. Una leyenda para asustar a los niños». La sonrisa de Ramón no llegó a sus ojos. «No es leyenda, doctor. Es una advertencia. Ella acecha a los que no creen, a los que, como usted, piensan que todo tiene una explicación en sus libros. Porque la duda es una puerta abierta, y a ella le encanta colarse por las rendijas de la incredulidad». Esa noche, de regreso a la clínica, Mateo sintió por primera vez una presencia. No una forma, sino un frío que se arrastraba contra el calor del día, un susurro que no era el viento, más bien el sonido de arena fina deslizándose sobre piedra. Se volvió, pero la calle empedrada estaba vacía. Se rió de sí mismo. «El cuento del herrero me tiene sugestionado», pensó. Pero los sucesos se acumularon. Instrumentos quirúrgicos aparecían desplazados en la clínica. Olía a tierra húmeda y hierbas marchitas en habitaciones vacías. Una madrugada, despertó con un grito ahogado en la garganta, seguro de haber visto, a través del ventanal, una figura alta y delgada, imposiblemente quieta entre los árboles, con dos puntos de oscuridad más profunda donde deberían estar los ojos. La incredulidad de Mateo se transformó en una obstinación científica. Decidió investigar. Habló con la familia Pérez, cuya hija de 8 años, Lucía, estaba postrada, víctima de una anemia feroz que no respondía a ningún tratamiento. La niña estaba pálida, con ojeras moradas, y en su delirio murmuraba sobre la dama flaca que cantaba en la ventana. Los padres, desesperados y desconfiando del doctor forastero, solo repetían: «Es el toque de la sombra». Mateo examinó a la niña con determinación. Tomó muestras, las analizó con su equipo portátil. Los resultados mostraban una severa deficiencia de hierro, pero nada que explicara la rapidez del deterioro. Una noche, mientras revisaba los análisis en su escritorio, el olor a tierra y podredumbre se hizo tan fuerte que le provocó náuseas. Las páginas de su cuaderno se mancharon de un rojo oscuro y espeso, como si hubieran sudado sangre. Y en el borde de la luz de su lámpara, en el suelo de tierra de la clínica, aparecieron unas huellas, largas, delgadas, de alguien que caminaba descalzo, con los dedos anormalmente largos, y en cada impresión, una marca húmeda y rojiza. El corazón de Mateo galopó, pero su mente racional buscó una explicación. Un bromista,
alguien con una deformidad, tal vez una intoxicación por monóxido de carbono causando alucinaciones. Se obligó a tomar aire. No existe, dijo en voz alta, golpeando el escritorio. No eres real. Un silencio sepulcral siguió a sus palabras. Luego, desde el rincón más oscuro de la sala de espera, llegó un sonido, el crujido lento, seco, de una vértebra girando. Y un susurro que no provenía de un punto, sino de todos lados a la vez, como si la oscuridad misma hablara. Tu certeza es tan frágil, doctor, tan delgada como la piel que recubre la vida. Déjame mostrarte lo que hay debajo. El frío lo envolvió, un frío que quemaba. Mateo quiso gritar, moverse, pero estaba paralizado. Y la vio. Avanzaba desde la penumbra, no caminando, sino deslizándose. Era una silueta esquelética, alta y curva, cubierta por un manto de oscuridad que fluía como humo espeso. De sus costillas, fémures y falanges goteaba un líquido rojo oscuro, espeso, que caía al suelo de tierra con un plas sordo y se evaporaba en un vapor fétido. ¿Dónde debería estar la cara? Solo había un vacío abismal, salvo por dos abismos aún más profundos que lo observaban. Llevaba colgando de su cuello huesudo un collar de dientes humanos y raíces negras. Mateo sintió que su razón se quebraba. La criatura se detuvo a 1 metro de él. El hedor a sangre vieja y tierra de tumba era insoportable. «Creen que soy una bruja», susurró la voz, que ahora resonaba dentro de su propio cráneo. «Soy la intérprete del último suspiro. Los médicos, como tú, pelean por el cuerpo. Yo negocio con el instante en que el alma duda en partir. Ofrezco 1 minuto más, un adiós, un te amo, postergado, a cambio de lo poco que queda. La niña Pérez ya firmó su contrato. Su familia tendrá su despedida. Y yo tendré el último calor de sus huesos». «Es imposible», logró articular Mateo, temblando violentamente. «Es, sugestión, histeria colectiva». Un huesudo dedo índice, negro y brillante de humedad roja, se extendió hacia la frente de Mateo. No lo tocó, pero a centímetros de su piel, una punzada de dolor helado le atravesó el cerebro, seguida de un torrente de imágenes. Vio a la curandera Isabel, joven y bella, llorando sobre el cuerpo frío de su hijo. La vio cavando en cementerios antiguos, masticando raíces que hacían sangrar sus encías. La vio, siglos después, esquelética y eterna, inclinándose sobre la cama de un anciano que susurraba el nombre de su esposa muerta. Ella absorbía un vapor plateado de sus labios, y el anciano se quedaba en paz, pero vacío, muriendo sin un último pensamiento. Vio a la niña Lucía, despierta en la noche, sonriendo a la figura en la ventana, asintiendo mientras extendía su manita. Mateo retrocedió, jadeando. La evidencia empírica se derrumbaba. Aquello era real. Tan real como el miedo visceral que lo anclaba al suelo. «Tú no crees en la muerte hasta que te mira a los ojos», continuó la sombra. «Pero yo estoy en cada espacio entre un latido y otro. Ahora, ¿crees?». La criatura se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad como tinta en agua. El frío y el olor desaparecieron. Mateo se derrumbó en su silla, sudando y temblando. Ya no dudaba. Creía. Y saber que esa cosa era real, que había hecho un pacto con Lucía, era una verdad más aterradora que cualquier leyenda. Al amanecer, corrió a la casa de los Pérez. La niña estaba más débil, su respiración un hilillo de aire. Los padres, viendo el pánico genuino en los ojos del doctor, por primera vez lo escucharon. «No puedo explicarlo con ciencia», dijo Mateo, desesperado. «Pero su leyenda es cierta. La sombra tiene a Lucía. Dice que les dará una despedida a cambio de lo que sea que le quede». La madre rompió a llorar. El padre, hombre práctico, preguntó con rabia: «¿Y qué hacemos? ¿Rezamos?». Mateo pensó furiosamente. La bruja, Isabel, se alimentaba del momento liminal, de la transacción en el umbral. Su poder residía en el pacto, en la aceptación. Lucía había aceptado. Pero tal vez. «Necesitamos romper el contrato», dijo Mateo. «No con fuerza, sino con un trueque mayor. Un intercambio que ella no pueda rechazar, pero que no le dé lo que quiere». Recordó las historias de don Cesario. Isabel había perdido a su hijo.
Su locura y su vida surgieron de ese dolor congelado en el tiempo. Esa noche, Mateo volvió a la clínica. No llevaba un bisturí, sino el viejo estetoscopio de su abuelo y una foto de su propia familia. Encendió todas las luces, pero invitó a la oscuridad, concentrándose, creyendo ahora con toda su alma. Isabel, llamó, su voz temblorosa pero clara en el silencio. Sé que estás aquí. Sé lo que perdiste. El frío regresó, más intenso. La sombra se materializó en medio de la habitación, más sólida, más hambrienta. Las gotas rojas caían ahora con mayor frecuencia. ¿Vienes a ofrecer tu calor, doctor? Es intenso. Tu incredulidad convertida en pavor es deliciosa. No, dijo Mateo, manteniendo la voz firme. Vengo a ofrecerte un recuerdo. Uno que no tienes. La criatura se inclinó, un leve crujido de interés. Yo tengo todos los recuerdos. Los de todos los que he visitado. No el de tu hijo, dijo Mateo, arriesgándolo todo. No el sonido de su risa. No el latido de su corazón, sano, fuerte, vivo. Yo soy doctor. Sé cómo suena un corazón sano. Y te lo puedo dar. No su calor, sino el eco de su vida. A cambio de que liberes a Lucía. Rompas el pacto. La sombra se quedó inmóvil. El goteo se detuvo. El vacío de su rostro pareció contraerse, como si algo lejano y agonizante luchara por surgir desde dentro de los siglos de oscuridad. Es un truco. Pero su voz ya no era segura. Era áspera, con un deje de algo que podía ser anhelo. No es un truco. Mateo se acercó, con el estetoscopio en la mano. Se lo ofreció hacia la nada de su pecho. Toma. Escucha. Yo escucho corazones todos los días. El de tu hijo debió sonar así, fuerte, regular, lleno de vida. Como un tambor pequeño y perfecto. No el sonido de la muerte que persigues, sino el sonido de la vida que una vez amaste. Extendió los auriculares hacia la sombra. Por un momento, nada sucedió. Luego, una mano ósea, fina como el cristal negro, emergió del manto. Tomó con torpeza delicada uno de los auriculares y lo llevó al hueco donde debería estar su oído. Mateo cerró los ojos. No pensó en anatomía o fisiología. Pensó en su propio hermano menor, riendo. Pensó en el primer latido fetal que había escuchado en la facultad. Pensó en la vida, pura y obstinada. Y comenzó a imitar el sonido, con su boca, suavemente, un ritmo constante y saludable. Un gemido largo, desgarrador, surgió de la sombra. No era de dolor, sino de un reconocimiento tan profundo que partía el alma. El manto de oscuridad ondeó violentamente. Las gotas rojas que caían se volvieron transparentes, como lágrimas. Él vivió, susurró la voz, ahora apenas un hilo de sonido, lleno de un dolor antiguo y puro. Y yo, lo dejé ir. El sonido de un hueso quebrado, seco, resonó en la habitación. La figura esquelética comenzó a desmoronarse, no con violencia, sino como una torre de arena. Los huesos perdieron su negrura, se volvieron grises, luego blancos, y se disolvieron en polvo. El manto de sombra se deshilachó en jirones que la brisa de la noche se llevó. ¿Dónde estuvo? Solo quedó un pequeño montón de ceniza gris y el olor a tierra húmeda, pero limpia, de primavera. Mateo se dejó caer al suelo, exhausto, llorando sin saber por qué. A la mañana siguiente, Lucía Pérez despertó. Débil, pero con hambre. Su anemia, aunque severa, comenzó a responder al tratamiento. No recordaba a la dama flaca, solo un sueño en el que su mamá la cantaba para dormir. Mateo Herrera completó su año en aquel pueblo. Nunca más volvió a ver o sentir a la sombra. Pero su medicina había cambiado. Ya no solo veía enfermedades, sino la frágil línea que separa la vida de la muerte, y el poder inmenso de lo que se cree, se teme y se ama en ese espacio liminal. A veces, en las noches muy quietas, cuando escucha el latido de un corazón a través de su estetoscopio, cree percibir, muy débilmente, un segundo ritmo acompasado, como un eco de algo que finalmente encontró paz. Y sabe que la verdadera brujería no estaba en los huesos sangrantes, sino en el dolor que nos condena a repetir el pasado, y en la compasión que, a veces, puede redimirlo. Antes de irnos, quiero agradecerte por quedarte hasta el final. Si esta historia te hizo dudar, mirar dos veces a la oscuridad o sentir que algo no estaba del todo bien, entonces valió la pena contarla. Si te gusta este tipo de relatos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí seguimos compartiendo historias reales,
testimonios y sucesos que no siempre tienen explicación. Y si tú has vivido algo extraño, una presencia, una voz, un sueño que se sintió demasiado real o un encuentro que aún te eriza la piel, puedes dejar tu historia en los comentarios. Tal vez tu vivencia sea la próxima en ser contada aquí. Nos vemos en el siguiente relato. Hasta entonces, no apagues la luz.